Muy buenos días. A veces, cuando se lee la Biblia, cuando se interpreta, cuando se comparte, podemos caer en errores de interpretarla, darle el sentido literal. Por ejemplo, no todo podemos tomarlo literalmente. Cuando la Biblia habla de nombres como Jacob, Esaú, Rubén, Benjamín, realmente son pueblos, no son nombres. Por ejemplo, Jacob e Israel eran dos personajes diferentes que el autor sagrado lo juntó en uno solo. Jacob e Israel eran dos personas diferentes que el autor sagrado juntó en uno solo. El relato de la creación, por ejemplo, es una parábola, es un cuento a través del cual la Biblia nos trae una enseñanza, que todo cuanto existe es obra de Dios. Por ejemplo, todos ya sabemos que Caín y Abel realmente no eran hijos de Adán y de Eva, que son de un tiempo posterior, traen una enseñanza. Ya sabemos que Caín y Abel realmente no eran hijos de Adán y Eva, que cuando la Biblia habla de años es un término aproximado, son simbólicos. Y la gente a veces no entiende que Adán, hubo un primer hombre, hubo una primera mujer, pero esto no quiere decir que históricamente hablando fueran Adán y Eva. Adán, Eva son nombres que traen un significado. No precisamente que haya habido Adán y Eva, Caín y Abel. Por ejemplo, los hijos de Jacob, ¿verdad? De Israel, de Jacob. Son realmente pueblos. No precisamente que Jacob haya tenido esos 12 hijos y que de ahí salió el pueblo de Dios. El pueblo, recuérdate que Abraham era caldeo, era de Ur de Caldea. Abraham y Sarai su esposa. Y de ahí viene el pueblo judío. Después fueron llevados al destierro a Egipto. Y después, cuando Moisés salió con un puñado de gente, se le unieron otros grupos de personas, ¿verdad? Y de eso salió el pueblo de Dios. Pueblos como el de Benjamín, como el de Rubén, como el de Judá. Era un pueblo, no que los 12 hayan sido hijos de Jacob. Son recursos literarios que la gente no entiende. Y si tú le dices que Adán y Eva no existieron, se espantan. Si tú le dices que Caín y Abel no eran hijos de Adán y de Eva, se espantan. Pero realmente Caín y Abel no eran hijos de Adán y Eva, no tenía nada que ver con ellos. Es un recurso literario para enseñarnos que la ira, que la envidia, que la cólera nos puede llevar al homicidio, al asesinato, a matar a nuestro hermano. Caín se encolerizó, se enceló de que Yahvé amara a su hermano Abel. ¿Y qué hizo Caín? Sintió tanto coraje, tanta ira, que lo mató. Esa es la enseñanza que nos quiere dar la Biblia. Pero eso no quiere decir que Caín y Abel hayan sido realmente hijos de Adán y Eva. Realmente no fueron hijos de Adán y Eva. Y realmente Jacob e Israel eran dos personas diferentes que el autor sagrado juntó en uno solo para darnos una enseñanza. No podemos querer interpretar de manera literal la palabra de Dios porque nos vamos a equivocar. Entonces tenemos que entender de que no precisamente que descendamos de Adán y Eva, porque no existieron. Y Caín y Abel no eran hijos de Adán y Eva. Es un recurso a través del cual la Escritura nos da una enseñanza. Ahí tenemos que más que interpretarla literalmente, tenemos que entender que es un recurso a través del cual la Biblia nos trae una enseñanza, que todo cuanto existe es obra de Dios. Que haya sido como haya sido la vida, todo es obra de Dios. Eso es lo que nos quiere enseñar el relato de la creación, que todo cuanto existe es obra de Dios. Y que cuando, por ejemplo, en el relato de Caín y Abel, cuando nos llenamos de ira, de cólera, de envidia, de celos,
podemos llegar a matar a nuestros hermanos. Esa es la enseñanza, más que preguntarnos que Caín y Abel fueron hijos de Adán y Eva, que no lo fueron. ¿Qué me quiere enseñar la palabra de Dios? La Biblia es un libro que nos enseña a vivir en armonía, con amor a nuestros hermanos. Entonces no puedes tomar al pie de las letras la palabra de Dios. Por ejemplo, recordar siempre, mi hermano, que la Biblia no es un libro histórico que podamos tomar al pie de la letra. Muchos pasajes, personajes, algunos, muchos de que menciona la Biblia no existieron. Por ejemplo, Job no existió, es un libro que nos trae una enseñanza. Por eso es importante tomar un curso y preguntar para que no nos espantemos cuando nos digan Job no existió. ¿Cómo que no existió Job? Caín y Abel no eran hijos de Adán y de Eva. ¿Cómo que no eran hijos? Jacob y Israel eran dos personas diferentes. ¿Cómo? Entonces nos asustamos porque no conocemos la palabra de Dios. No la tomes en sentido literal, por eso es importante que tomes un curso bíblico. Bendiciones.